Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 22. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast oficial de www.fluentespanish.express, tu academia online de español con contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español. Cada semana una nueva lección de gramática, de vocabulario, de expresiones, de pronunciación o de cultura española. Si quieres llevar tu español al siguiente nivel, www.fluentespanish.express, para poder además también acceder a las preguntas de este podcast, de cada uno de los episodios del podcast. Si eres suscriptor o suscriptora de la academia, también puedes acceder en www.fluentespanish.express/podcast a todas las preguntas de cada uno de los episodios. Así que ya sabes, suscríbete a las lecciones y haz posible todo esto. Hoy, miércoles 7 de julio de 2021, Día Internacional del Cacao. Es el Día Internacional del Cacao desde el 7 de julio del año 2010, que la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros le otorgaron esta distinción a este día para honrar sus propiedades y sus beneficios. Te recuerdo que el cacao es una fruta de origen tropical proveniente del árbol del cacao, que siguen su nombre científico Theobroma cacao. En griego significa el alimento de los dioses. Así que, bueno, si a ti te gusta el cacao como me gusta a mí, pues estás de celebración en un día como este. Y hoy un episodio muy interesante, porque hoy os voy a hablar de 3 películas de terror para practicar vuestro español. Os voy a recomendar 3 películas de terror. La semana pasada, en el episodio número 17, os recomendaba 3 películas de comedia, un poco de comedia. Y esta semana me habéis pedido que os recomiende películas también de terror. Así que ahí van, en este episodio de hoy, este episodio número 22 de Fluent Spanish Express Podcast, 3 películas de terror para practicar vuestro español. Y comenzamos con la primera de hoy, es El Orfanato. El Orfanato es una película de José Antonio Bayona, del año 2007, con la protagonista Belén Rueda. Es una película de terror en la que cuenta la historia de Laura, que se instala con su familia en un orfanato, en el que creció de niña. Su propósito es abrir una residencia para niños discapacitados, pero poco a poco se va dando cuenta que en aquella casa ocurren cosas extrañas que se escapan a la lógica humana. Así que, bueno, una película muy muy interesante de terror, que además consiguió 7 premios Goya, que son los premios de cine más importantes aquí en nuestro país, en España, incluyendo el de Mejor Director Nobel, porque era la primera película de José Antonio Bayona, y Mejor Guión, entre otros premios. Así que muy recomendable esta película, El Orfanato, un clásico de terror en España, y creo que además te va a encantar, porque la verdad que es una película que está muy, pero que muy bien hecha. Segunda recomendación de hoy, segunda película, esta es del año 2007, es un poco más... Bueno, no, es del mismo año, que El Orfanato. De hecho, mira, debe ser que en esa época estaba de moda este tipo de cine. Es una película también que tuvo mucho éxito, que se llama Rec. Y es una película dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, y protagonizada por Manuela Velasco y Ferran Terraza. Y es que cuenta la historia de Ángela, como os decía, protagonizada por Manuela Velasco, que hace el personaje de Ángela, que es una joven reportera de una televisión local que sigue con su cámara a un grupo profesional distinto, y esa noche le toca entrevistar a los bomberos, y entonces va a una casa, bueno, en ese edificio, bueno, ve cosas que son muy interesantes, de terror, y es una película muy interesante. También consiguió 2 premios Goya, entre otros a la mejor actriz revelación por Manuela Velasco, y además es una película que está grabada como una especie de falso documental, y creo que os va a encantar. Es una película muy interesante para practicar vuestro español, muchas expresiones informales, y bueno, creo que es una buena práctica para vuestro español. Y la tercera película es El Espinazo del Diablo, del año 2001, es un poco más vieja, casi 20 años de esta película, y está dirigida por Guillermo del Toro, que en otros episodios os recomendaré alguna película más de él, porque tiene alguna película muy interesante, y es una película protagonizada por Marisa Paredes, una actriz
con muchísima experiencia en nuestro país, con una trayectoria larguísima, por Eduardo Noriega, por Federico Lupi, por Fernando Tielbe y un elenco de personajes de actores y de actrices pero que muy interesante. Y es una película que me gusta especialmente porque está ambientada en 1939, un poquito después de terminar la Guerra Civil Española, y entonces habla de la historia de Carlos, un niño de 10 años que llega a un orfanato, también va de orfanatos, que acoge a huérfanos de víctimas republicanas. Los republicanos son uno de los dos bandos que había en la Guerra Civil, y bueno, pues esta historia, como os digo, es de terror también, también trata, bueno, en este caso trata sobre fantasmas, al igual que la primera película, y también muy interesante, y que además estuvo nominada en los premios Goya. No llegó a conseguir ningún premio Goya en este caso, pero una película también muy muy recomendable. Así que tres películas de terror para practicar vuestro español: El orfanato, Rec y El espinazo del diablo. Espero que os gusten y ya me contaréis en redes sociales qué os parecen estas películas, si os han gustado, si conocéis alguna más. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast y por suscribiros a las lecciones, porque sin vosotros esto no sería posible. Así que muchas gracias y nos vemos en el episodio de mañana. Que tengáis muy buen día. Adiós.